versus coronavirus. Vamos a trabajar el día de hoy la competencia 4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos como capacidad, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. El día de hoy vamos a tener nuestro propósito, es elaborar tablas de distribución de frecuencia, representar gráficos de barra circular a partir de la hoja de Excel y representar medidas de tendencia central para deducir e interpretar la información de textos estadísticos sobre el coronavirus. Tenemos nuestra primera situación problemática, los casos de coronavirus al 24 de abril. Vamos aquí a observar que desde el comienzo de la epidemia por coronavirus COVID-19 se contabilizaron más de 2.636.740 casos de contagios en 193 países. Y aquí tenemos un primer reporte a la fecha del 24 de abril con 10 países con mayor cantidad de infectados, de muertes y casos recuperados. Muy bien, luego tenemos un segundo reporte con los países con más casos de coronavirus, pero en Sudamérica. Aquí encontramos a nuestro país, que está en tercer lugar, Perú. Tenemos acá a la fecha del 24 de abril con 24.648 infectados, 634 muertes y 7.496 recuperados. Muy bien, nos gana Brasil y al final se encuentra Paraguay. Aquí tenemos, nos pide elaborar en una hoja de Excel una tabla de distribución de frecuencias con los 6 países que presenten la mayor cantidad de infectados de casos de coronavirus en el primer reporte dado. Y observamos que en el primer reporte, los 6 primeros países serían desde Estados Unidos hasta Reino Unido. Muy bien, queridos estimados estudiantes, tenemos aquí nuestra primera actividad. Elabora una hoja de Excel, una tabla de distribución de frecuencia con los 6 países que presentan la mayor cantidad de infectados de casos de coronavirus en el primer reporte dado. Tenemos acá nuestro primer reporte. Aquí los 10 países con mayor cantidad de infectados, en donde tenemos aquí nuestra variable cualitativa nominal, que son los nombres de los países, la cantidad de infectados, cantidad de muertes y cantidad de recuperados, que vendría a ser nuestra variable cuantitativa discreta en este caso, ya que se refiere a cantidades numéricas, ¿no? Con números naturales. Por eso se le conoce como cuantitativa discreta. Nos va a servir para poder resolver nuestra primera actividad. Nos pide la mayor cantidad de infectados de los 6 países. En este caso tenemos desde Estados Unidos hasta Reino Unido. Y esta tabla de frecuencia, hemos dicho, es una herramienta de estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos de la muestra. Nuestra muestra son estos 6 países que hemos tomado en cuenta. Y vamos a tener en la segunda columna la frecuencia absoluta, con la cantidad de casos de infectados en cada uno de estos países. Aquí tenemos el total de estos 6 países. La frecuencia relativa de este dato es el número de veces que se repite ese dato en relación al total. Para eso tenemos que dividir. Tenemos acá la frecuencia relativa es igual a ¿qué? A la frecuencia absoluta entre el total de datos. A ese resultado le llamamos frecuencia relativa. Por ejemplo, para España dividimos 219.764 entre el total.
que es 1.779.325. Todas estas frecuencias relativas nos dan un decimal largo. Vamos a hacer el redondeo para poder trabajarlo mejor. Algo muy importante que tienen que saber es que la suma de todas estas frecuencias relativas me tiene que dar 1. Redondeo a la centésima de cada uno de estas frecuencias relativas. Sabemos de que para redondear a la centésima tenemos que fijarnos en la milésima. Si la milésima es menor de 5, entonces el redondeo de la décima o la centésima queda conforme está. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí, en Italia, vemos que la milésima es 8, mayor de 5, por lo tanto la centésima aumenta. Estos redondeos son importantes para poder trabajar la suma de todo esto en las frecuencias relativas me tiene que dar 1, o aproximadamente 1, puede salir 0 unidades 99 centésimas también. Tenemos esta columna que es la columna de porcentaje. ¿Cómo vamos a hallar el porcentaje, que es importante? Multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. Acá tenemos porcentaje es igual a la frecuencia relativa por 100. Entonces, multiplicamos 0 unidades 51 centésimas por 100. Eso significa correr a la derecha 2 espacios y tenemos 51%. Acá de 12 centésimas, 12%. La suma de todos estos porcentajes tiene que dar 100%, aproximadamente 100%, puede salir 99% también. Muy bien, y la última columna, que en este caso es la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas acumuladas hasta ese dato. Por ejemplo, este dato de Estados Unidos lo tenemos aquí, igual, conforme está. En la siguiente celda vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada, pero de la suma de estos dos datos, que viene a ser este total. En la tercera celda vamos a tener la suma ya de estos tres. Y por ejemplo, aquí en la última celda vamos a tener ya la suma acumulada de los 6 datos. Así vamos a obtener la frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Pero esto les acabo de explicar para que me puedan entender qué es una tabla de frecuencias. Como nos piden que elaboremos esto en una hoja de Excel, en este momento vamos a compartir la hoja de Excel y tenemos aquí, ¿no? En una hoja de Excel, la primera columna que es nuestra variable cualitativa, nombre de países, de los 6 países, la frecuencia absoluta, ¿no? Los casos de infectados en cada país, con el total de estos 6 países. Y aquí en la frecuencia relativa, para ya no estar utilizando la calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos igual, hemos dicho que la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos la frecuencia absoluta, slash de división, y vamos a escribir el total. En este caso, 1.779.325. Enter. Y ahí obtenemos la frecuencia relativa. Seleccionamos y vamos aquí a la parte inferior derecha, arrastramos y vamos a obtener todas las frecuencias relativas. Hemos dicho que la suma de todas estas frecuencias relativas me tiene que dar 1, ¿no? Vamos a ver, entonces, igual, escribimos con mayúscula suma y nos aparece esa opción, le damos doble clic, abre un paréntesis, ¿verdad? Seleccionamos lo que vamos a sumar, arrastramos, cerramos el paréntesis y Enter. Y observamos que la suma de todas estas frecuencias relativas es 1 y eso está correcto.
El redondeo, que ya saben cómo es, el porcentaje, que es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100, y la frecuencia acumulada. Muy bien. Absoluta, frecuencia absoluta acumulada. Para poder insertar nuestro gráfico de barras, vamos a seleccionar hasta Reino Unido. Una vez que está seleccionado, nos vamos a la opción Insertar. Observen acá en la parte superior, Insertar. Tenemos acá gráficos recomendados, le damos clic, y como nos piden gráfico de barras, vamos a seleccionar esta primera y le damos a Aceptar. Observamos que aquí en este gráfico vamos a ver todo lo que tenemos aquí de las frecuencias, incluso hasta el redondeo. Pero lo que yo quiero aquí solamente es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, no sé si se fijan acá que está de color rojo todo esto. Vamos a correr la flechita hasta frecuencia absoluta. Y nos va a quedar de esta manera. Solamente las barras de cada país con su frecuencia absoluta. Y observamos que Estados Unidos sobrepasa los 900.000 casos, ¿no? Es el que más casos tiene y vemos que el resto de países casi no varía mucho. Estados Unidos nos supera demasiado, ¿verdad? Este gráfico nosotros le damos clic derecho, le damos copiar, por ejemplo, copiar, y ustedes tienen su clase aquí de Word, le pueden acá pegar, ¿no? Y ahí tienen ustedes ya, por decir, esto iría en la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta, pero ya de esa manera ya pueden ustedes copiar y pegar sus gráficos. Muy bien, continuamos con el Excel. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta segunda tabla me va a servir para el gráfico circular. A ver, vamos a pasar a observar nuestra diapositiva con respecto al gráfico circular. Observamos aquí, bueno, acá ya tenemos nuestra gráfica de barras, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra gráfica circular. Qué importante algunos estudiantes han tenido, es un poquito más dificultoso trabajar la gráfica circular con el transportador, ¿no? Pero también es importante saberlo trabajar de esa manera. Igual manera lo vamos a trabajar desde el Excel. Vamos a insertar el gráfico circular desde el Excel. Pero para esto tenemos aquí nuestra tabla donde tenemos los 6 países, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de casos de cada país. Y en esta columna vamos a tener los grados. ¿Qué son los grados? Sabemos que nuestra gráfica circular, la suma de cada una de estas partes, de los ángulos de estas partes, la suma total me va a dar 360 grados, que viene a ser una vuelta completa, ¿no? Es decir, que la suma de este ángulo, con estos tenemos aquí 6 ángulos. La suma de estos 6 ángulos me tiene que dar 360 grados. Para ello, podemos trabajarlo con una regla de 3 simple, si es que no trabajamos desde el Excel. Y decimos que este total, ¿no? Este total equivale a 360 grados, porque este total de casos se va a distribuir en todo el círculo. Entonces, eso equivale a 360 grados. Entonces, quiero saber cuántos grados corresponde 909.116. Y tenemos aquí lo siguiente, una regla de 3 simple, vamos a multiplicar en aspa, decimos que a cuántos grados entonces corresponde la cantidad de casos en Estados Unidos. Hacemos la multiplicación en aspa y lo dividimos entre el total. Y este sería nuestro resultado. Muy bien, también vamos a trabajar con el redondeo a la parte entera.
Si observamos que la décima es mayor de 5, esto se redondea a 184 grados. Recuerden que estos son grados. Muy bien, grados porque es la medida de los ángulos que va a corresponder a cada uno de los países en la gráfica circular. Muy bien, y para el porcentaje, en el caso que yo tampoco lo trabaje desde el Excel, para el porcentaje que tenemos, sabemos que este total equivale al 100%, entonces decimos 909.116, que corresponde a Estados Unidos, ¿qué porcentaje es? Una regla de 3 simple, multiplicamos en aspa y dividimos entre el total. Esto viene a ser el porcentaje y la suma de todo esto me da 100%. Trabajamos también con el redondeo a la parte entera, ¿sí? Observamos que acá la décima es 0, por lo tanto nos quedamos acá en 51%. Acá observamos que la décima es más de 5, por eso que se redondea a 11. Y la suma de todos estos porcentajes me tiene que dar 100%. Esto trabajado desde el Excel, vamos a observar aquí. Tenemos acá nuestro Excel. Muy bien. A ver, acá tenemos. Voy a eliminar esto por ahora. Ya. Tenemos acá nuestra tabla. Miren, los países, la frecuencia absoluta, y vamos a trabajar aquí los grados, ¿no? Desde el Excel. Miren, ¿qué vamos a hacer? Igual, escribimos signo igual. En este caso vamos a seleccionar, ¿no?, la cantidad de Estados Unidos, la frecuencia absoluta, y hemos dicho que tenemos que multiplicar por 360, ¿no? Aplicando la regla de 3 simple. Por, el signo de por, 360, y a eso le vamos a dividir slash el total. El total lo vamos a escribir conforme está, 1.779.325, y le damos Enter. Y observan, ahí me dio los grados que corresponde al ángulo del sector para Estados Unidos. Y para poder trabajar y hallar el resto de grados de los demás países, tenemos acá seleccionado en color verde, en la parte inferior derecha, un cuadradito verde. Arrastramos y nos va a dar todos los grados correspondientes a cada sector de los 6 países. Y sabemos que esta suma me tiene que dar 360 grados, que equivale a toda la gráfica circular. Entonces aquí, para comprobar, decimos igual, escribimos suma y obtenemos doble clic en suma, seleccionamos, vamos a cerrar paréntesis, Enter. Y ahí observamos que la suma de todos estos grados es 360, es correcto. Bueno, acá hemos hecho un redondeo de los grados a la parte entera. El porcentaje, trabajándolo desde el Excel, sería igual, hemos dicho, en este caso, vamos a sacar de Estados Unidos, multiplicado por 100, porque estamos hablando de porcentaje, dividido entre el total, que es 1.779.325. Acá me faltó, creo, sí, a ver, escribí mal. Acá era 1.779.325. Muy bien, tienen que estar los datos correctamente. Y ahí tenemos el porcentaje. De igual manera, arrastramos, muy bien, y obtenemos los porcentajes que va a corresponder a cada parte del sector circular de cada uno de los países. Muy bien, aquí vamos a tener la suma que tiene que darme 100%, ¿verdad? A ver, vamos a verificar, doble clic en suma, aquí sumamos, seleccionamos todo lo que vamos a sumar, cerramos paréntesis, Enter.
Y ahí obtenemos el 100%. Aquí hemos trabajado con el redondeo a la parte entera para poder trabajarlo mejor. Muy bien, ya tenemos que insertar nuestro gráfico circular. Vamos a seleccionar hasta Reino Unido. Y nos vamos a la opción insertar. Vemos aquí un gráfico circular. Le podemos dar acá esta parte. Y obtenemos aquí nuestro gráfico circular con los 6 países. Si observan, miren aquí, cuando ponen el cursor en el sector circular mayor, observamos que es de Estados Unidos, y ahí viene el valor, que es 909.116 infectados, y también al costado viene su porcentaje, que equivale a 51%, lo cual significa que Estados Unidos tiene, en esta muestra de 6 países, tiene más de la mitad de casos infectados, más de la mitad, ¿no? Más del 50%. Luego tenemos acá en el color naranja, España, con 219.764 casos, al costado el porcentaje, que es el 12% del total de esos 6 países. Y el más pequeño, que observamos acá, es de Reino Unido, con 143.464 casos de infectados, con un 8% con respecto a ese total de 6 países. Muy bien, esto nosotros lo copiamos, ¿no? Copiamos y lo insertamos en donde queremos. En este caso vamos a visualizar aquí. Bueno, yo lo he pegado acá, ¿no? Y vemos aquí la leyenda de los nombres de los países con sus colores respectivos, y vemos en cada sector circular el porcentaje correspondiente a cada uno de estos 6 países, ¿no? Igual manera, es importante conocer, saber, ¿no?, de que me ha servido hallar los grados para poder trabajar la gráfica circular. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es la medida de tendencia central para datos discretos. Hemos dicho que la variable cuantitativa puede ser discreta o continua. En este caso, los casos de infectados, de muertes, de recuperados, son datos discretos porque estamos hablando de números naturales o enteros positivos. Vamos a ver aquí 3 medidas de tendencia central. Tenemos la media o mediana, también, no, media o media aritmética, disculpen, media o media aritmética, pero también se le conoce como promedio. O sea, si usted escucha media, o puede ser media aritmética o promedio, es lo mismo. No confundamos con mediana, son 2 cosas diferentes. También tenemos la moda. Estos 3 son las medidas de tendencia central. Este del rango es otra cosa, no, pero que nos va a servir más adelante. Vamos a ver, entonces, ¿qué es la media? Bueno, en este caso, la media o media aritmética o promedio se utiliza ¿para qué? Para calcular un valor representativo de los valores que se están promediando. A ver, lo vamos a ver con el ejemplo. Y tenemos acá donde nos pide cuál es el promedio o media aritmética de muertes en todos los países de mayor cantidad de casos de coronavirus en Sudamérica en el segundo reporte dado. Observamos aquí que me están pidiendo el promedio o media aritmética de los casos de coronavirus en estos 10 países de Sudamérica. Bueno, para eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hemos dicho que el promedio, no, o ¿para qué nos va a servir? Para calcular un valor representativo de los valores, de todos estos valores
que se están promediando. Y para ello vamos a, que nos indica que se tiene que hacer primero sumar los números. Bueno, en este caso tenemos que sumar todos los valores. Y segundo paso, dividir entre la cantidad de números en el conjunto. Y vemos acá que hemos sumado todas las frecuencias absolutas de los 10 países de Sudamérica y obtenemos que la cantidad de muertes asciende a 5.247 muertes. Y quiero saber el promedio, y para esto, a esta suma lo voy a dividir entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 10. Entonces vamos a obtener 524 unidades 7 décimas, lo cual, aproximado a la parte entera, sería 525 muertes aproximadamente como promedio en Sudamérica, ¿no? Con respecto al coronavirus. Muy bien, a eso nos referimos cuando hablamos de media aritmética o promedio. Muy bien. Y luego tenemos la mediana. Nos dice, ¿cuál es la mediana de las cantidades de recuperados en Sudamérica? Bueno, primero tenemos que ver recuperados en Sudamérica. Tenemos, aquí están, la cantidad de recuperados en Sudamérica. Y vemos que hay de menor a mayor, o acá está de mayor a menor, pero igual los tenemos que ordenar. Para poder hallar la mediana, nosotros tenemos que ordenar los datos, como nos indica aquí, mediana. ¿Qué es la mediana? En primer lugar, la mediana, como su mismo nombre lo dice, está en el medio, representa el valor de la variable de posición central de un conjunto de datos ordenados. Entonces, para la mediana tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Ese es el primer paso. Colocar los números en orden, ¿no? De menor a mayor. Y vamos a observar, ¿no? Si la cantidad de datos, como en este ejemplo, es impar, en el medio va a quedar la mediana. Justo en el medio. En este caso es 6. Pero, ¿qué pasa en nuestra pregunta, donde nos dice cuál es la mediana de las cantidades de recuperados en Sudamérica? En este caso, todos estos datos de recuperados lo hemos tenido que ordenar de menor a mayor, ¿no? Y lo tenemos aquí, ordenados para la mediana, que se escribe una M con una E, de menor a mayor. Y como tenemos 10 datos, es un número par, la mediana va a quedar justo aquí con 2 datos en el medio. 2 datos. Eso significa que la mediana no es 997 y 976, sino el promedio de estos 2 datos. El promedio. Entonces, lo primero, ordenamos de menor a mayor. Segundo, como la cantidad de datos es par, ¿qué hacemos? Calculamos el promedio de los datos que están en el medio. Sumamos estos 2 datos y los dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque solamente son 2 datos. Recuerde que el promedio es dividir entre la cantidad de datos, lo cual nos va a dar 951 unidades con 5 décimas. Y esta es la mediana con respecto a este conjunto de datos. Muy bien, y por último tenemos cuál es la moda de casos de infectados a nivel mundial y cuál es la moda de casos de infectados en Sudamérica, ¿no? Para la moda, primero, ¿qué es la moda? La moda es el número que aparece, dice, con más frecuencia, ¿no? Con más frecuencia, el que más se repite, decimos, ¿no? Bueno, en este caso nos pide, la pregunta es con respecto a casos infectados a nivel mundial y casos infectados en Sudamérica. Bueno, nos vamos aquí a nuestro primer reporte y vemos que aquí, ¿quién tiene mayor frecuencia? ¿Cuál de los países tiene mayor frecuencia? Observamos
Estados Unidos. Por lo tanto, de infectados, ¿no? Por lo tanto, la moda a nivel mundial con respecto a casos de infectados es 909.116. ¿Ya? Esa sería la moda a nivel mundial. Y la moda a nivel de Sudamérica, el que tiene mayor frecuencia, donde más se repiten los casos de infectados, es en Brasil. Entonces nuestra moda sería 51.073, ¿no? Que corresponde a Brasil. Y eso sería nuestras modas, tanto a nivel mundial como en Sudamérica.